todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar este día en nuestro webinar. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro ponente invitado para poder desarrollar el tema las mejoras metodológicas de puntos de control utilizando GNS. Queremos darle la bienvenida a Máster Edgar Granados, quien es fundador y director de Alpha Geomatics. De la misma manera, es graduado de la maestría en Ingeniería Geodésica y Cartográfica de la Universidad Politécnica de Madrid. Es ingeniero civil graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde también imparte cátedra, y de igual manera es catedrático de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Le damos la cordial bienvenida a nuestro máster Edgar Granados. Bienvenido. Gracias, feliz noche. Un segundito, por favor. A ver, vamos por acá. Bien, feliz noche para todos. Gracias por atender la convocatoria. Sé que hay gente de diferentes rubros, intereses aquí. Entonces, vamos a comenzar nuestra ponencia, que ya le voy a ir contando un poquito sobre qué está basada, cuáles son las cosas que hemos hecho y qué implicaciones ha tenido o queremos que tenga hacia el futuro esta investigación. Entonces voy a cambiarme por acá y voy a presentar por acá. Bien, denme un segundo. Ok, solo tal vez me confirman que están viendo mi pantalla, por favor. Sí, ingeniero, se aprecia. Gracias, muy amable. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de ahora es una propuesta, le hemos llamado, de mejora de la metodología de establecimiento de puntos de control en obras civiles, utilizando técnicas de posicionamiento satelital. La presentación que vamos a realizar está basada en una investigación que realizó su servidor, Edgar Granados, y los ya ahora ingenieros Marcela Perla, Natalie Cornejo y Saúl Hernández, que en el momento de la investigación eran estudiantes egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la UC, ¿verdad? Para entrar un poquito en contexto, porque sé que estos videos igual y luego van a las redes sociales y son de alcance incluso internacional. La UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, es una universidad privada que está aquí en El Salvador y que está dirigida por los sacerdotes jesuitas. Entonces va un poco por ahí el contexto. Antes de entrar un poquito en la presentación de la investigación, quisiera hablar brevemente un poco de quién soy, qué es lo que hago, ¿verdad? Como para sentar una base común de por qué estoy dando yo un poco esto, ¿verdad? Y quién es el que está por detrás de Alpha Geomatics, obviamente con todo el equipo que eso involucra, ¿verdad? Incluyendo a Cecilia, que fue la que hizo la presentación. Bueno, miren, ya lo mencionaba Cecilia, yo tengo un máster en Ingeniería Geodésica y Cartografía por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un máster que estudié entre el año 2018 y el año 2020, época en la que estuve viviendo en Europa mientras estudiaba este máster. Pero mi carrera base es Ingeniería Civil, la cual estudié en la UCA, como ya lo hemos mencionado, de donde me gradué en el año 2013, o sea, ya hace casi 10 años por ahí. Entonces, como yo comencé a trabajar antes de incluso estar en el proceso de tesis, yo trabajé desde mi último año de universidad y he tenido la suerte desde que casi desde el principio de mi experiencia profesional me he dedicado a estos temas de topografía, geodesia y cartografía. En total ya sumo casi 10 años, si no es que más,
de experiencia en la geomática y en la docencia universitaria. Y esto va a ser sumamente importante porque ya van a ver cómo es que esta investigación nace y los frutos que esperamos que tenga. Mi experiencia profesional es desde el año 2014. Yo dirijo Alpha Geomatics, que es una empresa de consultoría vinculados a los temas de topografía, geodesia y cartografía. O, como solemos decir siempre en palabras simplificadas, pues básicamente nosotros lo que hacemos en Alpha Geomatics es medir terrenos y hacer mapitas. Yo he sido catedrático universitario tanto en la UCA como en la Universidad José Matías Delgado, que es otra universidad privada, desde el año 2015. O sea, yo también comencé mi carrera académica muy temprano. Y antes de eso, pues ejercí como ingeniero de topografía en una empresa de nombre Topcon SASB, de donde guardo muy buenos recuerdos. Y para, bueno, todos aquellos que quieran un contacto un poco más cercano, ¿verdad? Posterior a la conferencia, si surge alguna duda o alguna inquietud o algo, pues les dejo mi LinkedIn, ¿verdad? Que me pueden buscar como Edgar Santiago Granados. Y el correo electrónico que es egranados@alphageomatics.com. Brevemente, les comento un poco qué es Alpha Geomatics, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo por qué Alpha Geomatics está interesada en este tipo de investigaciones. Pues básicamente Alpha Geomatics es, como les comentaba, una empresa de consultoría en los temas de topografía, geodesia y cartografía, pero no somos la típica empresa de topografía que es el topógrafo, ¿verdad? Con la estación total y todo lo demás, sino que, bueno, aparte del respaldo que viene producto de mi experiencia y de mi máster, también pues contamos con capacidad instalada para hacer los clásicos levantamientos topográficos, pero también fotogrametría, no solo de drones, sino que también tenemos drones LIDAR, por ejemplo. Hacemos levantamientos arquitectónicos, no solo con distanciómetros, sino que también tenemos un láser escáner que nos permite hacer levantamientos arquitectónicos. Y bueno, también estamos metidos en la parte de cartografía, lo cual significa procesos de teledetección, procesos de análisis con imágenes satelitales, sistemas de información geográfica, web mapping, ¿verdad? Y va un poco por ahí, junto con algunas actividades derivadas como capacitaciones, evalúos y modelado BIM de topografía para las empresas que lo requieran. La invitación está para que también puedan visitar nuestra página web. En la página web, en la sección del blog, ahí podrán encontrar un montonazo, pero montonazo de entradas del blog que están básicamente vinculadas a poner en palabras sencillas muchas de los tópicos que están vinculados al área y de los proyectos e investigaciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Que también vienen acompañados con algunas publicaciones de algunos mapas web que podrían ser interesantes, como por ejemplo el de un proyecto que hicimos el año pasado de mapas del Bicentenario, aprovechando el Bicentenario de la Independencia. Pues en la página web hay un montón de mapas históricos vinculados a El Salvador y la región centroamericana principalmente, aunque hay otros que abarcan un poquito más. Entonces, algunas cosas interesantes pueden encontrar por ahí. La invitación también no está de más a que nos sigan a través de las redes sociales, el Facebook de Alpha Geomatics, el canal de YouTube, donde también va a estar puesta esta ponencia y están puestas todas las ponencias anteriores a esta. Y también en Instagram, donde estamos publicando, ¿verdad? Un poco sobre qué es lo que hacemos, los proyectos en los que estamos metidos y algunas que otras cosas que nos inventamos. También la invitación está para que nos sigan en las redes sociales de Alpha Geomatics Academy. Alpha Geomatics Academy es el área de Alpha Geomatics dedicada a cursos y capacitaciones de formación especializada para ingenieros, arquitectos, técnicos y estudiantes del área. Entonces, en Alpha Geomatics Academy tenemos diferentes cursos que no son necesariamente
de topografía, sino que también hay cursos de AutoCAD, de Civil 3D, de modelado con SketchUp, tenemos un diplomado en dirección técnica de proyectos de construcción. Tenemos este masterclass que se viene pronto, que es el de Twinmotion para hacer renders. Entonces, ya eso ya está fuera de mi expertise, algunos tópicos. Yo soy el encargado del diplomado en topografía moderna que se imparte desde Alpha Geomatics Academy, pero cada capacitación tiene un instructor o instructores, según la demanda, que tienen experiencia justamente en el área que se enseña. Entonces, las capacitaciones no son las clásicas capacitaciones de esta es la guía, vamos a hacer este ejercicio, sino que se trata de hacer casos reales de justamente los proyectos que los instructores en sus rubros manejan, ¿no? Tenemos la página de Facebook, tenemos la página de Instagram y también para los que quieran conocer un poquito más sobre los cursos que impartimos, los costos, las fechas y que puedan obtener más información, pues bueno, ahí está también la página web. Pueden buscarnos en todas las redes como GeoAcademy SB. Entonces, y la página web también es geoacademysb.com. Bien, entonces ya está por ahí un poco la presentación, ¿verdad? De quién soy y quién es Alpha Geomatics, y esto ya sienta una base de justamente lo que conduce un poco la investigación. Yo siempre digo en mis clases que yo tengo la ventaja de dirigir una empresa de lo que enseño en la universidad. Y también suelo decir pues, que tengo la ventaja de enseñar en la universidad lo que hago en mi empresa, ¿verdad? Y entonces de ahí nace una relación simbiótica que es muy importante porque, y lo digo con total franqueza y esperando no herir susceptibilidades, resulta ser que la academia sufre de un mal de que no va a la velocidad que la vida profesional va demandando, ¿verdad? Eso deriva en las típicas quejas de en la universidad no me enseñaron esto, ¿verdad? Y bueno, dicho sea de paso, por ahí va un poquito el porqué de Alpha Geomatics Academy, pero también por el otro lado, la empresa privada no tiene el suficiente bagaje para poder dirigir investigaciones. Bueno, no tiene el suficiente bagaje ni tiempo, la verdad sea dicha, para dirigir investigaciones que le puedan resultar de interés en sus procesos del día a día. Entonces, la ventaja que yo tengo, digamos, es que yo tengo un pie en la academia, ¿verdad? Como profesor universitario, y tengo un pie como director general de una empresa privada que se dedica a un rubro específico. Y entonces, de ahí yo me doy cuenta en el ejercicio profesional de algunas oportunidades de mejoras que quizás no pueden ser impulsadas desde la empresa privada, pero que sí desde la academia. Y entonces, bueno, yo lo que hago es que me voy dando cuenta de algunas necesidades, las propongo como temas de investigación para los recién graduados o los recién egresados de las carreras universitarias, y ahí se va retroalimentando. Entonces, bueno, esta es una de esas tantas investigaciones que tiene implicaciones bastante interesantes en la vida profesional. ¿Qué vamos a ver en la ponencia del día de ahora? Bueno, primero, muy al estilo de una investigación formal, les voy a plantear cuál es el problema que pretendemos resolver y obviamente la justificación de la investigación para luego hablar un poquito sobre los objetivos que perseguimos con la investigación y las limitaciones propias de la investigación, que eso siempre es importante hacerlo, ¿no? Es decir, si no, las investigaciones se vuelven infinitas y algo que no tenemos es recursos infinitos, ni de tiempo. Obviamente los egresados tampoco pueden pasar años y años investigando, ¿verdad? Hay que delimitarla y bueno, eso ya va a ir sentando bases para futuras investigaciones, ¿no? Como sé que aquí hay gente que tiene mayor o menor bagaje de temas vinculados a GNSS, entonces voy a hacer un poquito una breve reseña sobre el sistema GNSS. Esto no va a ser una clase sobre sistemas de posicionamiento satelital, pero sí, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el funcionamiento y las constelaciones activas. Vamos a hacer un
una pasada rápida sobre el formato RINEX. Vamos a hablar sobre las efemérides, que es una de las variables que se estudió en la investigación, y los métodos de medición en GNSS, para que vean un poco cómo es que funciona el sistema y que sienta las bases para poder explicar la metodología de la investigación de una manera más homogénea para todos, ¿verdad? Porque de repente si voy directo a la metodología de la investigación, podría tocar algunos tópicos que no sean familiares para todos, y la idea es pues justamente que todos vayamos entendiendo esta investigación sin entrar en esas muchas veces elevaciones que tiene la academia, ¿no? La idea siempre es que las cosas las entienda como dicen que decía Einstein, que les entienda hasta mi abuelita, ¿no? Entonces, luego vamos a presentar los resultados de la investigación y luego vamos a hablar de algunas conclusiones, ¿verdad? Y con base en eso vamos a ir generando algunos comentarios de futuras investigaciones que también se van a ver retroalimentados por los comentarios que ustedes vayan haciendo conforme vamos avanzando. Les comento un poco, a mí me está costando un poco el tema de la presentación, porque estoy a doble monitor, estamos en diferentes redes sociales, entonces estoy aquí un poco controlando todo. Lo que les pido es que vayan colocando en el chat sus preguntas. También le pido a Cecilia, que es la que está, ¿cómo se llama?, moderando el evento, que ponga un mensaje en el chat indicando de que vayan colocando sus preguntas en el chat conforme vayan saliendo, y yo me comprometo hacia el final de la ponencia a hacer un solo repaso de todas las preguntas y comentarios que se hagan dentro de la ponencia. Bien. Vamos entonces a hablar un poquito sobre el planteamiento del problema y la justificación de la investigación. La cuestión es la siguiente. Fíjense que los tiempos de observación indicados en los términos de referencia son ambiguos, no están homogenizados y no están basados, al menos de manera pública, en algún fundamento teórico conceptual. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense en esto, este es un recorte de un documento, de unos términos de referencia, ¿verdad? Para un proyecto en particular. Los que nos acompañan y están familiarizados con los términos de referencia no me dejarán mentir que también los términos de referencia pues varían muy poco entre proyecto y proyecto. Entonces poner esto casi que representa bastantes proyectos a la vez. Entonces estamos en la sección 12, ¿verdad? Que dice el estudio de topografía. Y fíjense que aquí lo que nos está diciendo es en los términos de referencia: el contratista deberá recopilar toda la información geodésica y fotogramétrica, etcétera, etcétera. Deberá establecer una red de control primario, dice, con un par de puntos monumentados con mojones de concreto que garanticen su permanencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se fijan más abajo, dice los términos de referencia, a ver si lo puedo mostrar por acá, que el tiempo mínimo de observación de cada punto, deberá de ser de 4 horas, ¿ya? Esto, en términos prácticos, es bastante tiempo, porque como ya muchos de ustedes sabrán, los puntos de control, que bueno, dicho sea de paso, y quizás me lo salté por acá, dice aquí, bueno, que deben de ser establecidos por el Instituto Geográfico Nacional, ¿verdad? En coordenadas WGS 84 y todo lo demás. La gente que está metida en proyectos entenderá que en un proyecto hay varios puntos de control que son proporcionales a la envergadura y tamaño del proyecto. En una carretera, por ejemplo, pudieran haber 20 puntos de control, por decirles algo, ¿ya? Y si nosotros pensamos que hay que observar cada punto de control 4 horas al menos, y que, como ya lo mencionábamos anteriormente, los recursos son limitados, es decir, nadie tiene 20 receptores GPS, llamémoslo por el momento así, sino que hay que ir estableciendo la estrategia de medición. Entonces, puchica, aquí los tiempos se vuelven bastante largos. Ahora, si nosotros revisamos los términos de referencia de, por ejemplo, la Dirección de Obras Municipales, que es
un organismo que recientemente salió aquí en El Salvador. Fíjense que aquí dice que se deberá georreferenciar con la red geodésica nacional, las redes de control primaria, ¿verdad? Que deben estar fuera de los derechos de vía, pero dice que el tiempo de observación mínimo es de 2 horas en modo estático. Ya. Entonces, antes teníamos 4 horas en los términos de referencia del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, y hoy en la Dirección de Obras Municipales tenemos 2 horas. Incluso en los términos de referencia de la Dirección de Obras Municipales pasa una cosa bien contradictoria, porque en otra parte del documento habla que para caminos de menos de 2 kilómetros se pueden colocar redes de control primario por el método RTK con una separación máxima de 1 kilómetro y con un tiempo mínimo de observación de 2 horas. Aquí esto, digamos, está un poco fuera de los alcances de la investigación, pero me parece importante aprovechar la vitrina para poder señalarlo, porque aquí hay una incongruencia conceptual, como ya lo vamos a ver. El método RTK es la abreviatura de Real Time Kinetic, y Real Time Kinetic significa que las soluciones de posición se devuelven en tiempo real. Para los que ya han trabajado con GPS, saben que cuando se hace el modo RTK, básicamente uno llega al punto, espera a que el receptor le devuelva la solución fixed, ¿verdad? Que eso se logra en segundos, y ese punto ya está dentro de la tolerancia de precisión del modo RTK, que anda más o menos por los 2 centímetros, pensemos en números redondos. Entonces, no existe el RTK de 2 horas. Hay una confusión aquí. Entonces, pero bueno, la cosa es la siguiente, o sea, estos son los términos de referencia gubernamentales, ¿verdad? Entonces, pero no hay una bibliografía que respalde justamente estos tiempos. Es decir, ¿por qué 4 horas? ¿Por qué 2 horas? ¿Por qué aquí 4? ¿Por qué aquí 2? ¿Cuál es el fundamento? Si ambos proyectos están pidiendo puntos de control de primer orden clase 2, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo que hace falta ese fundamento, ¿verdad? Esta tabla que están viendo en pantalla es una tabla que, por decirlo de alguna manera, traducido o traído aquí al PowerPoint, que está basada en un libro bastante famoso de topografía de los autores Binker y Wolf. Así se llama, Topografía, Binker y Wolf. Y Binker y Wolf, que eran unos ingenieros topógrafos estadounidenses, en su libro establecen una relación entre el tipo de receptor, es decir, si es de una frecuencia o doble frecuencia, y los tiempos los establece en función de un mínimo más una cantidad de tiempo que va a estar en función de la distancia que hay entre receptores, ¿verdad? Es un dato interesante, pero fíjense que si lo vinculamos con los términos de la DOM, que dice que los pares no pueden estar a más de 1 kilómetro, pues básicamente lo que nos está diciendo Binker and Wolf es que si nosotros tenemos receptores doble frecuencia, pues básicamente con 22 minutos de observación es más que suficiente. Ya, bueno, habría que verlo, ¿verdad? Y luego aquí está esta infografía que he sacado de una página de Facebook que se llama Planificarto, que remite al Instituto Geográfico Nacional Ecuatoriano, donde dice que el mínimo tiempo de observación en modo estático, que es el modo que nos interesa, dicho sea de paso, debe de ser 1 hora. Entonces, como ven, hay una, como les decía, una ambigüedad, porque no está homogenizado el tiempo de observación, y hace falta ese fundamento para poder decir, miren, este es el tiempo que nosotros necesitamos. Para la gente que trabaja en la empresa privada entenderá más que nada esto. La cuestión es que no solo es de decir, no, pero si solo es 1 hora más o media hora más o 1 hora más. Ya, lo que pasa es que el tiempo es dinero, ¿verdad? Más tiempo de observación genera más costo, que en consecuencia genera proyectos más caros, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros queremos lograr con nuestra investigación? O bueno, sí, lo que nos planteamos como objetivo de nuestra investigación. Básicamente, nosotros queríamos analizar la influencia del tiempo en la precisión para obras civiles. Y pongo en negritas obras civiles porque básicamente no es lo mismo estar hablando de puntos de control geodésicos que para obras civiles. Y alguien puede decir, ¿y a dónde está la diferencia, Edgar? Bueno, la diferencia está en que en los puntos de control geodésicos estamos hablando de que esto es lo que da pie al marco de referencia de coordenadas de todo un país, ¿verdad? Pero en obras civiles tenemos que entender que la tolerancia es bastante mayor. Es decir, les ponía de ejemplo a los estudiantes que realizaron la investigación conmigo. Imagínense, por ejemplo, les decía yo que nosotros observamos 4 horas y observamos 2 horas, por decirles algo, o 1 hora, por decirles algo. Entonces, notamos que la diferencia de coordenadas entre lo que nosotros obtuvimos con 1 hora y las 4 horas son 5 milímetros de error, por decirles algo. Imagínense. Hombre, por 5 milímetros de error, yo no voy a observar 3 horas más. O sea, si a mí 1 hora me basta y con 1 hora de observación, el error que tengo es 5 milímetros con respecto a la observación de 4 horas, ya les digo yo que esas 3 horas adicionales no compensan el costo de recursos humanos y de tiempo por 5 milímetros. Entonces, ven, claro, esos 5 milímetros en una red geodésica nacional son significativos, pero 5 milímetros en un proyecto de construcción, o sea, diríamos, es hasta cierto punto despreciable, ¿verdad? O sea, esos 5 milímetros comparados con estar 3 horas más, entonces esto viene vinculado a un término bastante económico que dice, que se llama el costo de oportunidad. Es decir, ¿a dónde gano o pierdo más? ¿En esos 5 milímetros que tengo de error o en esas 3 horas que tengo que pasar por cada punto? Ya, bueno, es algo que hay que ver, ¿verdad? Ahora, queremos también, o nos planteamos como objetivo, analizar la influencia de los avances tecnológicos en la metodología de la investigación. ¿A qué nos vamos a referir con esto? A que la tecnología de hace 20 años no es la misma que hay ahora. Desde el año 2015, los receptores GPS, lo vamos a llamar así por practicidad, han tenido un boom de desarrollo increíble. Y estos términos de referencia que les he presentado, principalmente el primero, que obliga a observar 4 horas, yo ya los leía cuando era estudiante, es decir, hace 15 años. Entonces, en 15 años no ha habido una mejora significativa de los términos, ¿verdad? O una investigación que fundamente el cambio. Y luego, otro objetivo que nos planteamos es analizar la influencia de las efemérides, porque como ya les voy a comentar en un momento, las efemérides son más precisas, las efemérides más precisas son las que más tiempo tardan en salir. Entonces, la pregunta aquí es, ¿vale la pena esperar tanto tiempo por las efemérides? Bueno, ya les voy a dar la respuesta. Las limitantes de esta investigación básicamente se remiten al establecimiento de puntos en El Salvador que fueron establecidos, dicho de manera más específica, en el campus de la Universidad Centroamericana y donde se analizaron se midieron con 2 receptores. Ya van a ver el montón de repetitividad que tuvimos para esta investigación. Se utilizaron unos receptores Carson BRX5, que son los de la UCA, y unos eSurvey E300 Pro, que son los de Alpha Geomatics. Entonces, brevemente, vamos a hablar de cómo funciona el sistema GNSS. Esto va a ser muy rapidito para que tengamos una base común.
Y hablemos entonces primero del funcionamiento de las constelaciones activas. Miren, rápidamente. El GPS, nosotros le decimos GPS porque estamos bajo la influencia casi directa de Estados Unidos, que fue el primer país que lanzó una constelación de satélites de posicionamiento global. Pero si ustedes se sitúan, estamos en los años 1980, la Guerra Fría está ahí bastante pujante, y entonces los rusos no se iban a dejar y pues también lanzaron su constelación a la cual llamaron GLONASS. Yo siempre digo a manera de chiste que quizás en Rusia nadie le dice GPS a los GPS. Para nosotros hoy por hoy decirle GPS a los GPS es lo más común del mundo. Pero yo estoy seguro que en Rusia nadie le dice GPS porque Rusia, o digamos en este caso la Unión de Repúblicas Soviéticas, la URSS, lanzó su propia constelación a la cual llamó GLONASS. Entonces fíjense que aquí viene una cuestión. Hasta más o menos el año 2000, los receptores o eran GPS o eran GLONASS, pero no ambos. Entonces allá por el año 2000, tanto Estados Unidos como Rusia decidieron liberar los satélites para uso civil, y entonces comenzaron a desarrollarse receptores que, en palabras sencillas, hablaban ruso y hablaban inglés. Entonces eso fue hasta más o menos el año 2000. Y digamos, ahí fue donde el GPS comenzó a tener uso civil, y los institutos geográficos comenzaron a equipararse con los receptores. De hecho, hasta el día de hoy, en el Instituto Geográfico Nacional de El Salvador, las estaciones de rastreo permanente son estaciones que solo escuchan GPS y GLONASS, ¿verdad? Combinadas. Pero desde el año 2010 ha habido como les mencionaba, un boom, primero obviamente de los satélites que están en el cielo, no en el espacio, y desde el año 2015 en los receptores que nosotros podemos comprar. Y esto se debe a que la Unión Europea lanzó un sistema de posicionamiento llamado Galileo, que también China comenzó a lanzar a partir del año 2010. Entonces, hoy por hoy, nosotros tenemos una serie de constelaciones que los receptores más actuales pueden escuchar. Y esta es una de las bases que se sentó para la investigación, porque los receptores de la UCA, los de marca Carson, solamente pueden escuchar satélites GPS y GLONASS. Diríamos que son anteriores al año 2015, que fue donde fue el boom de los receptores que podían escuchar todas las constelaciones, y los receptores Alpha Geomatics escuchan todas las constelaciones. De hecho, esta QZSS que no mencioné en el texto es la constelación japonesa, y hoy ya hay una hindú, y bueno, ahí vamos. Entonces, uno de los acometidos era, bueno, tener más constelaciones da mayor precisión. Bueno, eso es parte de lo que les comentaba en los objetivos, específicamente en la parte que decíamos, la influencia de los avances tecnológicos en la metodología. Bien, entonces estamos ahí. De hecho, al tener tantas constelaciones, lo correcto no es llamar a esto GPS, ¿verdad? Porque GPS solo es la constelación gringa, sino que GNSS, que es la abreviatura de Global Navigation Satellite System. Lo que pasa es que en la jerga normal todo el mundo le dice GPS, pero en realidad los receptores escuchan todo una serie de satélites de diferentes idiomas, vamos a decir, ¿verdad? Por ponerlo en palabras sencillas. Esos satélites a grandes rasgos están a más o menos 20,000 kilómetros sobre la Tierra. Y casi independientemente del país que los haya puesto en órbita, todos los satélites funcionan o digamos todo el sistema GNSS funciona de la misma forma, basado en 3 elementos. El segmento espacial, que hace referencia a los satélites que están en órbita. Los segmentos control, que son oficinas, llamémosle así, que básicamente se encargan de controlar, calcular y difundir información vinculada a los satélites, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver las oficinas de la constelación GPS,
Los rusos tienen sus propias oficinas, los chinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento es el segmento tierra o segmento usuario, como también se le conoce, que son los equipos que utilizan los usuarios para determinar las coordenadas, ¿verdad? A estos aparatos, es importante señalarlo, se les conoce como receptores, porque no emiten señal alguna, sino que solo la reciben. Yo siempre pongo de ejemplo que esto se parece mucho a los radios, ya sea el radio que tienen en su casa o el radio que tienen en su carro. El locutor en una radioemisora, él está hablando, programando música, haciendo chistes, etcétera, etcétera, etcétera. Y él está, o sea, la radio está continuamente emanando la señal de radio. Pero nuestro aparato del carro, por ejemplo, solo escucha la radio cuando la encendemos, ¿verdad? Y cuando ya nos bajamos del carro o apagamos el radio de la casa, pues simplemente ya se deja de oír, pero el locutor ni cuenta se da de que hemos encendido y apagado nuestras radios. Pues más o menos así funcionan estos receptores, tanto el Garmin como receptores profesionales como este que están en pantalla, como los receptores de nuestros celulares, todos, absolutamente todos, se conectan a los mismos satélites. O sea, al que le diga, es que el Garmin no es tan preciso porque ocupa menos satélites, no es del todo cierto. O sea, realmente es menos preciso por la forma en la que escucha a los satélites, ¿verdad? No porque al final los tres elementos, celulares, GPS de navegación y receptores profesionales, se conectan con la misma gama de satélites. Entonces, bueno, vamos ahí. ¿Cómo funciona a grandes rasgos el sistema? Básicamente lo que nosotros necesitamos es que para conocer la posición de un receptor, necesitamos, digamos, esa posición en relación al centro de la Tierra, ¿no? El centro de masas de la Tierra. Y para eso, pues básicamente lo que nosotros hacemos es calcular la distancia que hay entre el receptor y un satélite, a sabiendas de la distancia que hay entre el satélite y el centro de masa de la Tierra, que a grandes rasgos cumple las famosas leyes de Kepler, ¿verdad? Y entonces es de alguna manera controlable su velocidad, su posición. De eso básicamente se encargan los segmentos control. Ahora, para ir reduciendo las posibilidades, se necesitan al menos 3 satélites en las cuales la intersección de esas 3 esferas, que en este caso es este pequeño triangulito de acá, pues básicamente nos cierra el área de posibilidades donde se encuentra el receptor. Sin embargo, y es importante decirlo, hay un problema temporal, y es que los satélites tienen relojes atómicos que son sumamente precisos y los receptores que nosotros tenemos en Tierra no, por cuestiones de precio principalmente, ¿verdad? O sea, andar un reloj de cesio que pierde un segundo cada 300,000 años, estos relojes son carísimos, pues. Entonces harían inaccesibles el coste de los receptores. Entonces lo que se hace es que se le pone un reloj menos preciso a los receptores, como los que ocupamos en nuestros relojes de puño, que pierden un segundo cada 30 años. Sí, bueno, pero lo que yo les digo, no se puede ganar sin perder. Y entonces eso lo que hace es que parece ser, no parece ser, sino que lo que quiero decir es que como que el satélite y receptores no están en la misma precisión de tiempos, porque es como que uno midiera el tiempo con una herramienta sumamente precisa y el otro lo hace con una herramienta un poco más borde. Entonces, para compensar ese problema, pues se añade otro satélite, ¿verdad? Que reduce las posibilidades. Pero como ya les dije, nosotros en el cielo tenemos un montón de constelaciones y al final, básicamente nosotros no ocupamos solo 4 satélites, sino que ocupamos todos los satélites que sean posibles. En una observación GPS podemos tener hasta 60 satélites, así, en un buen momento. Entonces, bueno, se le hace un ajuste por mínimos cuadrados ante tanta información redundante, aunque no toda la información redundante es buena, ¿verdad? Es decir, no basta con que sean muchos, tienen que estar bien distribuiditos.
Algunos conceptos importantes que van a ver que son parte de lo que voy platicando en la investigación. El concepto de ventana y máscara, que es básicamente digamos, digamos, la abertura que va a tener el receptor para oír satélites. Este espacio que está acá, donde la señal de satélite entra, se conoce como ventana, y el ángulo sobre el horizonte se conoce como máscara, ¿verdad? Se suele un poco por costumbre setear los receptores a 15 grados sobre el horizonte, pero parte de nuestra investigación fue dejar básicamente sobre el horizonte y después filtrar en el software, lo cual también es posible. La época también, ¿cómo se llama? Es un concepto importante porque define a cada cuánto el receptor más bien está captando señales del satélite, ¿verdad? Y luego, por otro lado, hablamos del DOP, que es la disolución de precisión, Dissolution of Precision, que básicamente nos dice qué tan bien está la señal que estamos recibiendo actualmente. Como les digo, esto no es una clase de GPS, ¿verdad? De GNSS, voy un poco así dando brochazos rápidos. Y luego me interesa hablar un poco sobre el formato RINEX, porque el formato RINEX resuelve uno de los problemas más grandes que hubo en un momento. Digamos que hay varias marcas que producen receptores GNSS. No está de más decirlas, o sea, todo el mundo conoce los receptores Topcon, Leica, Sokia, Trimble, ¿verdad? Survey, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta ser de que lo que hacía en un principio cada proveedor era que los datos se descargaban en un formato que solo podía leerse en el software de esa marca en particular. Entonces era tener amarrado todo el negocio, ¿verdad? Hasta que en este mundillo de la topografía, la geodesia y principalmente en la cartografía, hay una fuerte presión porque los datos sean libres, interoperables y abiertos. Entonces, se creó los archivos RINEX como un formato estandarizado de archivos que es justamente abierto e interoperable para el intercambio de información GNSS. Dicho de otra manera, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un levantamiento con estación total, pues básicamente los datos, casi independientemente de la estación total que tengamos, siempre se bajan en el mismo formato, ¿verdad? Pero en los receptores no es así. Entonces, para que siempre se bajen de la misma manera, se creó el archivo RINEX, independientemente de la marca del receptor, los datos, al guardarse en formato RINEX, siguen un orden en específico. Y ese orden es tan rígido que hasta el nombre del archivo tiene un formato estandarizado. El formato del archivo RINEX es esas 4 S, 3D, F y YYT, donde las 4 S representan el nombre de la estación. O sea, un archivo RINEX nunca puede tener más de cuatro letras, incluso números que representen la estación. Por ejemplo, imagínense que tienen una estación que se llama Maracaibo, por decirles algo. No se va a llamar Maracaibo el archivo RINEX, se va a llamar Mara, porque solo aguanta cuatro letras. El DDD es el día del año juliano. Es decir, cuántos días han pasado desde el día 1 de enero. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un archivo se podría llamar Mara 190, que significa que es un archivo de la estación Maracaibo del día 190 del año. El F es la sesión, que es la cantidad de veces que se ha medido ese punto en ese día en particular. El YY es los 2 últimos dígitos del año y bueno, el T es el tipo de fichero o archivo que normalmente son de observación, navegación o meteorológicos. En pantalla, por ejemplo, les pongo un recorte de un fichero RINEX que si ustedes se dan cuenta, básicamente
en este caso en particular, estamos hablando de la estación MER2, ¿verdad? Que de unos datos que se midieron el día 36 del año 2019, por ejemplo. Entonces ya esto ya nos va diciendo varias cosas. Este es el archivo de navegación, porque por eso termina en punto .n. Y esto que ustedes ven bien homogenizado, bien cuadriculadito, pues tiene un sentido, ¿no? Cada celda tiene un atributo en particular que se va guardando cuando se están observando los datos. Y bueno, para los que quieran consultar, ahí les dejo qué significa cada uno de esos datos. ¿Por qué es importante entender el archivo RINEX? Bueno, en primer lugar, porque los datos de GPS de los receptores se descargan en formato RINEX, y porque también las efemérides se comparten en formato RINEX. ¿Qué son las efemérides? Pues básicamente las efemérides, en palabras sencillas, lo que hacen es que nos dan la posición del satélite, ¿ya? Pero a grandes rasgos hay tres tipos de efemérides. Están las efemérides transmitidas, las efemérides rápidas y las efemérides finales. Las efemérides transmitidas son las efemérides que capturan los receptores cuando se está midiendo. Es decir, son las efemérides de tiempo real. ¿Qué tiene esto en particular? Bueno, que en el espacio podría ser que algo esté ralentizando la velocidad del receptor, que la señal no esté entrando bien. Entonces, digamos que se suele decir que las efemérides transmitidas son las menos precisas. Pero la verdad sea dicha, son las efemérides que ayudan a, por ejemplo, cuando tenemos los receptores de los Garmin o nuestro celular, a obtener justamente posiciones en ese momento en particular. 48 horas después salen las efemérides rápidas, que son efemérides que ya están un poquito más limpias. Y casi 15 días después salen las efemérides finales. Entonces, este punto en particular es importante porque se suele decir que las efemérides finales son las más precisas. La cuestión es que en un proyecto de construcción, acuérdense que la investigación va vinculada a proyectos de obras civiles, no de geodesia, como tal, vea. Entonces, en un proyecto de construcción, todo urge y no se puede esperar 15 días a tener las efemérides finales solo porque son las más precisas. Entonces, una de las labores de la investigación era decir, bueno, tenemos que esperar tanto tiempo para lograr mejores resultados. Se parece a lo que ya les expliqué hace unos minutos. Si yo, por esperar 15 días, lo más que logro es una diferencia de 2 milímetros, 3 milímetros, no voy a esperar 15 días, pues. Entonces, ven cómo la investigación, y esto, digamos, lo digo con mucho orgullo y humildad a la vez, es una investigación académica que se hizo en una universidad de la cual yo soy profesor, pero que tiene un fuerte componente práctico. Y a mí eso es lo que me gusta, porque hay unas investigaciones que son bastante etéreas y que no terminan de llegar a la realidad que la demanda como tal, ¿no? Entonces, ya para ir finalizando esta base conceptual, voy a hablar brevemente de los métodos de medición en GNSS, porque en GNSS pasa una situación. A diferencia de una estación total, un receptor GNSS se puede ocupar de múltiples maneras. Y yo siempre que doy una capacitación de GNSS, siempre suelo decir que eso es uno de los grandes bloqueos que tiene el GNSS. De por sí los instrumentos son mucho más caros, es decir, una estación total en números redondos te puede costar $5,000 y un buen juego de receptores te puede costar de $15,000 en adelante. Ya ahí hay una barrera de entrada al mercado, pero también es una fuerte barrera que una estación total básicamente se ocupa de una sola manera. Y hay un montón de gente que ocupa estaciones totales y casi independientemente de la marca, las cosas que hay que hacer son las mismas. En cambio, en GNSS, el mismo aparato se puede ocupar de diferentes formas. Y esas formas se agrupan en dos grandes compendios.
Uno es el posicionamiento absoluto, donde solo hay un receptor, y el otro es el posicionamiento relativo, donde hay al menos dos receptores, con la característica de que uno de esos receptores está en un punto del cual ya se tienen coordenadas. Y esto es lo que nosotros conocemos como receptor base. Perdón, a ver. Ahí está. Receptor base. Y luego tenemos otro receptor que está en un punto de coordenadas desconocidas y este es el receptor que conocemos como rover, ¿verdad? La característica de la base que está en un punto al cual ya le conocemos las coordenadas. Y entonces resulta ser de que dice la teoría que bajo el supuesto de que la distancia entre ambos receptores no es mayor a más o menos 35 kilómetros, entonces se asume que los receptores están bajo la influencia de los mismos satélites. ¿Ven? Este esquema lo trata de representar muy bien. Este satélite envía señal a este receptor y envía señal a este receptor. ¿Ya? Entonces, lo que hacen los métodos diferenciales es que en la ecuación de la determinación de la posición del receptor, los efectos de la ionosfera y de la troposfera, que dicho sea de paso, son los efectos que más error causan en la medición, se ven anulados. ¿Por qué? Porque se asume que al estar viendo o estar escuchando los mismos satélites, entonces están bajo la misma atmósfera. Entonces lo que hace el receptor que está en la posición fija, lo vamos a poner aquí de manera muy amena, los más rigurosos no vayan a poner después en el video de YouTube. Lo estás explicando muy mal. A ver, lo estoy explicando para que lo entienda cualquiera. Básicamente el funcionamiento de los métodos diferenciales es que el receptor fijo sabe en qué coordenadas está y entonces calcula su posición. Y esa posición le devuelve un error, producto de, como mínimo, de la ionosfera y la troposfera. Pensemos que ese error es de 2 metros, vamos a decir. Entonces el receptor base viene y dice, pero se supone que yo estoy en estas coordenadas. Y cuando yo calculo las coordenadas con base en los satélites que estoy oyendo ahorita, tengo 2 metros de error. Entonces, lo que hace es que a través de diferentes formas que ya la vamos a conversar, le dice a este receptor, hey, mira, cuando vos calcules tus coordenadas, corregí las 2 metros, porque a mí me está dando un error de 2 metros. ¿Ya? Ah, vaya, ok, chévere. Entonces, eso es lo que hacen los métodos diferenciales. Nos ahorran tener que meternos con modelados ionosféricos y troposféricos. Y entonces es una forma bien sencilla de ir trasladando coordenadas, porque tenemos a la base en una coordenada conocida y queremos la coordenada de donde está el rover, ¿no? Ahora, esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que sucede es que eso que yo les he dicho en un par de palabras, pues básicamente se sintetiza en este diagrama de árbol, donde básicamente tenemos los dos grandes grupos que les comentaba, ¿no? Los posicionamientos absolutos, donde solo hay un receptor, y los posicionamientos relativos, donde hay al menos dos receptores. Estos posicionamientos absolutos son los menos precisos. Los errores andan más o menos por 1 metro, 1 a 2 metros de error, ¿verdad? Y estos, pues los hay de los más precisos a los menos precisos. De los más precisos son los que involucran post-proceso, que es justamente lo que nosotros hicimos en la investigación. Y de todos, el más preciso es el estático, porque es el que más tiempo de observación demanda y más procesamiento de computadora demanda. Entonces, aquí podríamos andar así a grandes rasgos, ¿verdad? En errores de más o menos hasta incluso 3 milímetros, ¿ya?
Y luego tenemos posicionamientos relativos o diferenciales, da exactamente lo mismo. En tiempo real, donde aparece el famoso RTK, donde podemos tener precisiones de más o menos 2 centímetros en números redondos, ¿verdad? 2 centímetros. Entonces, para nuestra investigación, utilizamos métodos de posicionamiento estático, ¿verdad? Que son los que se ocupan en los puntos de control y que, como ven, ofrecen la mejor precisión. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, básicamente lo que hicimos fue que en el campus universitario establecimos 2 puntos de control. Ya se van a dar cuenta que esta investigación abunda en redundancia. Establecimos 2 puntos de control en zonas de la universidad donde pudiésemos tener la mejor ventana posible. ¿Se acuerdan del concepto de ventana? Es decir, nosotros buscamos lugares del campus donde fuera lo más despejado posible. Y entonces se estableció un punto que llamamos ICAS, porque este edificio de la universidad se llama ICAS, y un punto que llamamos parqueo, porque ese es el parqueo de la universidad. Entonces, en las imágenes de acá, ustedes pueden ver que son puntos que están bastante alejados de obstrucciones, ¿verdad? Tanto el de parqueo como el del ICAS. El del ICAS está un poquito más encerrado, pero bueno, no está del todo encerrado, tiene bastante ventana. Y esos puntos se amarraron a bases. Fíjense cómo el fundamento conceptual que se dio hace un momento es sumamente importante. Se amarraron a 2 bases. Una de esas bases que veo yo que no aparece aquí, está en un lugar que nosotros llamamos aquí en El Salvador los Planes de Renderos, ¿ya? Que es una montaña cerca de la ciudad. Y el otro es la estación de rastreo permanente CORS SSIA. Para los que no están familiarizados, una estación de rastreo permanente es un GPS que tiene el Instituto Geográfico Nacional y que trabaja 24 horas del día, los 7 días de la semana. En El Salvador hay 5 estaciones CORS, una en Santa Ana, una en Ahuachapán, una en San Salvador, una en San Miguel y una en Usulután. Entonces, esas estaciones pasan encendidas todo el día. Es como que yo pusiera este receptor y nunca lo apagara. Por supuesto, estos receptores se pueden adaptar para estaciones CORS, pero no es así como se ve una estación CORS. Es decir, una estación CORS bien podría ser este receptor, pero va, digamos, amarrado a una batería o a una fuente de poder permanente, porque acuérdense que trabaja 24/7, vean. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, básicamente aquí están nuestros puntos a los cuales queríamos conocer las coordenadas, ¿verdad? Son nuestros rovers. Y esos rovers los amarramos a la estación de los planes de renderos, que se conoce como panorámico y que es el que aparece aquí en pantalla. Como ven, aquí está la ciudad, ¿verdad? Para los que nos ven de fuera de El Salvador. Y esto es una montaña que está fuera de la ciudad, en las cercanías de la ciudad. Y la ventana es fantástica. O sea, aquí no hay obstrucciones de ningún tipo. En este punto, el Instituto Geográfico Nacional ha establecido un vértice geodésico, que es esta plaquita dorada que se ve aquí. Entonces, a esa plaquita se le conocen las coordenadas, se va al Instituto Geográfico, se compran las coordenadas y ya se pone un receptor, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos la estación de rastreo permanente del Aeropuerto Internacional de Ilopango, que básicamente aquí no se compran las coordenadas, sino que lo que se compra son los datos de observación de un día en específico. Entonces, fíjense qué fue lo que nosotros inventamos. O sea, cómo fue la estrategia de observación. Básicamente nosotros hicimos 3 grupos de observaciones, ¿verdad? Y esos 3 grupos de observaciones se repitieron 3 veces. ¿Por qué? Porque con observar en un día no bastaba. Es decir, ¿qué tal si ese día había, qué sé yo, tormenta solar y eso afectaba la precisión? Entonces, no, se repitió 3 veces para poder ver continuidad en los datos, ¿verdad? Que no nos saliera un dato más disparado. Entonces se midieron 3 días. Se midieron 3 días haciendo los receptores Alpha Geomatics conectados a la estación de rastreo permanente del Aeropuerto Internacional de Ilopango.
Como la estación de rastreo permanente solo agarra satélites GPS y GLONASS, aunque los receptores de Alpha Geomatics agarren constelaciones europeas, chinas, japonesas y todo, no valen porque básicamente predomina el receptor que menos constelaciones puede observar. Entonces se hicieron 3 días de observación poniendo los receptores Alpha Geomatics en los puntos Parqueo e ICAS, y se compararon los datos de la estación de rastreo permanente de Ilopango para esos días. En otros 3 días se hizo la observación, pero ya no con los receptores de Alpha Geomatics, sino que con los receptores de la UCA, que al igual que los receptores de la CIA, solo escuchan GPS y GLONASS. Y luego se hizo un último ejercicio en otros 3 días, donde los receptores Alpha Geomatics, nosotros tenemos 3 receptores, se establecieron uno en el parqueo, uno en el ICAS y uno en el mirador panorámico. Entonces, se hicieron dos análisis. ¿Qué pasa con GPS o con receptores recientes, pero solo escuchando constelaciones clásicas? ¿Y qué pasa con constelaciones recientes, con receptores recientes, pero oyendo todas las constelaciones? Entonces, cada una de esas observaciones se descargó, se esperó a obtener las efemérides transmitidas, las efemérides rápidas y las efemérides finales, y se segregaron tiempos de observación de media hora, 1 hora, 2 horas y 4 horas. ¿Ya? Lo mismo para cada una de estas. O sea, aquí, si nosotros hacemos el diagrama del árbol, que ya ni me acuerdo cuánto es que era, dan un montón, pero montón de combinaciones. Y eso era importante porque, digamos, quería garantizar la redundancia, ¿verdad? Para no quedarnos con un solo dato. En principio, con este esquema, nosotros podríamos decir que en realidad, bajo todos los supuestos teóricos, la mejor precisión la deberíamos de lograr con los receptores Alpha Geomatics porque son los más modernos, oyendo todas las constelaciones, utilizando efemérides finales y observando 4 horas. ¿Ya? Ese es digamos, el top teórico, llamémosle así. Y esa fue nuestra referencia, ¿verdad? Esa fue nuestra referencia, es decir, vamos a contrastar contra lo mejor de lo mejor. Y vamos a ver si contra lo mejor de lo mejor logramos tener un incremento de precisión sustancial, ¿verdad? Porque si no lo es, si la única diferencia que tenemos solo son un par de milímetros, entonces no basta tener que esperar tanto tiempo por las efemérides finales que tardan 5 días o hacer observaciones de 4 horas que supuestamente son las más precisas, ¿verdad? O tener todas las constelaciones, por ejemplo. Llego hasta aquí, hago una pausita para repetir lo que comenté al principio de la ponencia. Yo voy a dar de tirón la ponencia y todos están invitados a través del chat de la videoconferencia, ir poniendo justamente sus comentarios, preguntas, y yo al final de la ponencia hago una sola leída de preguntas y respuestas, y bueno, vamos a ir alimentándonos. Bien, continúo. Entonces, esto se procesó en Trimble Business Center. Fíjense, esta es la importancia del archivo RINEX que mencionábamos hace un poco. El software es Trimble, los receptores son Carson y eSurvey, pero como los datos se han descargado en formato RINEX, entonces no importa mucho que el software sea de diferente marca de los receptores. Y entonces, básicamente, esto solo es para ponerlo aquí en contexto, esto es una sábana enorme de cruce de variables que no vale la pena mostrar, pero básicamente lo que les quiero comentar con esto es una cosa importante, que nosotros
no calculamos el error promedio, sino que calculamos el error medio cuadrático. ¿Por qué? Porque en geodesia hay errores positivos y negativos. Aquí quiero ver, no, aquí se alcanza a ver, hay errores que son negativos y hay errores que son positivos. Entonces, para minimizar la importancia del signo, entonces no se trabaja con los errores puros y duros, sino que se trabaja con el error medio cuadrático, que es la suma de la raíz de los cuadrados, ¿verdad? Y entonces así el signo no importa, porque a nosotros no nos importa si es para más o para menos, sino que lo que queremos es el error absoluto, llamémoslo así. El error medio cuadrático es un error, es un parámetro bastante común en el mundo de la geomática para validar investigaciones. Entonces, por eso fue que nos fuimos por ahí. Bien, como les digo, o sea, esto es todo una sábana, ¿verdad? Pero a mí me interesa ir al ruedo y presentarles un poquito los resultados de la investigación de manera gráfica, como lo podemos entender la mayoría de técnicos que estamos aquí. Fíjense en esto. La imagen de la derecha presenta los resultados de comparar el valor de efemérides finales contra efemérides transmitidas, es decir, las más precisas versus las menos precisas, al menos según lo que dice la teoría. Y la imagen de la derecha hace la comparación entre las efemérides rápidas y las efemérides finales, es decir, la comparación entre las efemérides de precisión media y las efemérides finales. Entonces, la gráfica está dividida en tres grandes grupos, que son los tres grandes grupos que les presenté al principio en la parte metodológica. Es importante señalar que los errores aquí presentados están en milímetros, ¿ya? Están en milímetros. Y que las barras azules representan los datos del punto llamado parqueo y las barras celestes el punto llamado ICAS. Entonces, fíjense, cuando nosotros comparamos para cada una de las situaciones, ahorita no nos interesa el tiempo ni nos interesan mucho las constelaciones, pero para casi, o sea, perdón, para todos los resultados obtenidos, fíjense que el error más grande se da cuando se hace una observación de 1 hora utilizando solo las constelaciones GPS y GLONASS. Y sin embargo, el error más grande anda alrededor de los 4 milímetros. ¿Lo ven? O sea que esto ya va tirando alguna conclusión. Que utilizar efemérides transmitidas o finales no produce cambios de precisión significativos, porque el máximo error que tenemos, que es cuando tenemos solo las constelaciones GPS y GLONASS y hemos observado 1 hora, andan incluso en 4 milímetros. Pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos todas las constelaciones, por ejemplo, y estamos observando 2 horas, miren, por ejemplo, estamos teniendo menos de 1/3 de milímetro de error. Fíjense qué interesante. Ya, bueno, por ahí van saliendo algunas luces. Más o menos la misma tendencia se mantiene en efemérides rápidas. Es decir, parece ser que no hay diferencias significativas de precisión con efemérides rápidas y efemérides finales, ¿verdad? De hecho, los errores son menores, ¿verdad? Por ejemplo, utilizando las efemérides menos precisas versus las más precisas, tenemos errores de 360 a 394. Las efemérides medias versus las más precisas, 331, 368. O sea, estamos hablando de milímetros. En términos prácticos, la diferencia es insignificante. Continuamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros observamos o cuando nosotros analizamos los tiempos de observación?
Fíjense que cuando nosotros analizamos los tiempos de observación y los comparamos los errores contra el tiempo de observación ideal, que son las 4 horas, entonces estamos viendo de que si solo observáramos media hora, por decirles algo, los errores ya comienzan a ser un poquito significativos, porque para media hora de observación estamos teniendo como errores menores 4 o 5 milímetros, como errores mayores 1 centímetro y poco más. Ok, bueno, veámoslo. ¿Qué pasa si en lugar de observar media hora, observamos 1 hora? Entonces, si ya observamos 1 hora, pues no logramos, la verdad, tanto cambio significativo. Estamos teniendo errores, los más pequeños de 3 milímetros y los más grandes sí han bajado, porque antes teníamos 1 centímetro, 3 milímetros. Hoy estamos más cerca de 1 centímetro. Pero bueno, hemos bajado 3 milímetros. No ha sido realmente tan significativo. Ahora, miren esto. Cuando nosotros observamos 2 horas, entonces aquí sí ya podemos ver que ya estamos dentro de una tolerancia de proyectos de obra civil. ¿Por qué? Porque utilizando la base más cercana, que es el panorámico, y utilizando todas las observaciones, independientemente de la efeméride que ocupemos, los errores que estamos obteniendo son a grandes rasgos de más o menos 2 milímetros, pensemos. ¿Ya? Como los más precisos, ¿verdad? Ahora, los menos precisos es cuando nos conectamos a la estación más lejana, que es la estación del aeropuerto de Ilopango, utilizamos solo las constelaciones clásicas y utilizamos además los receptores más viejitos, que son los de la UCA, ¿verdad? Aquí estamos ocupando los receptores Alpha Geomatics. Cuando nosotros hacemos eso, los errores andan más o menos de 5 milímetros. Hay 3 milímetros de diferencia, pero esos 3 milímetros, se lo digo, desde un avión no se ven, solemos decir aquí, ¿verdad? Pero aún, en términos prácticos, esos 3 milímetros son relativamente despreciables. Hay algunas tendencias que sí estamos viendo, como por ejemplo lo que tratábamos de averiguar, que era un poco, esto ya no fueron objetivos primordiales de la investigación, como lo voy a comentar más adelante, sienta pie a otras investigaciones. No fue tanto interés de nosotros analizar la influencia de la distancia a la base, pero sí estamos comenzando a ver de que sí es cierto, como lo dicen los libros, que a más distancia, mayor error. Ahora, vamos y otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tanto es ese error? ¿Influye en nuestro trabajo? Es de analizarlo, ¿verdad? Y luego, sí parece que los receptores tienen alguna cierta influencia en la precisión, porque, por ejemplo, los receptores Alpha Geomatics, que básicamente en este análisis los hemos reducido para obviamente estar bajo la misma premisa, ¿verdad? Conectados a la misma base que los de la UCA y escuchando los mismos satélites, es decir, bajo las mismas condiciones, los receptores Alpha Geomatics generan menores errores que los de la UCA. O sea, haciendo un poco aquí, estos receptores se compraron, si no me equivoco, en el año 2015 y tienen, si no estoy mal, más o menos unos 300 canales de comunicación. Los receptores Alpha Geomatics se compraron en el, quiero ver, 2021 y tienen 800 canales de comunicación. Entonces, sí parece ser de que hay una influencia en la tecnología, ¿verdad? Una cosa que vale la pena decir porque pues de repente salen ahí ofertas, ¿verdad? De receptores de segunda mano, ¿verdad? Que alguien ya ocupó y a esos receptores pues quizás y no escuchan todas las constelaciones, quizás y no tienen tantos canales de comunicación y todo eso, como ven, influye, según la investigación, en los resultados.
Eh, Voy a pasar directamente a la parte de las conclusiones para que podamos tener un espacio rico de preguntas y respuestas. Y básicamente las conclusiones son las siguientes, que básicamente con base en los resultados se propone un cambio en los términos de referencia para que los tiempos de observación tengan como mínimo 2 horas, como lo dice la Dirección de Obras Municipales, pero con la diferencia de que ahora ya hay una investigación que respalda ese tiempo. Ahora, una de las cosas que notamos y que se me olvidó comentar al principio de la ponencia es que los términos de referencia son bastante escuetos en función de todas las variables que pudieran intervenir en una observación GNSS. Por ejemplo, solo hablan del muy tiempo y hablan algunos de que si debe de ser de una o doble frecuencia. Ya les digo que hoy por hoy todos los receptores son como mínimo de doble frecuencia. Entonces esa como que sale un poco sobrada, pero por ejemplo los términos de referencia no hablan de qué efemérides utilizar, no hablan de a qué velocidad de época se tiene que utilizar, no hablan de la distancia máxima a la base, no hablan de los canales del receptor. O sea, todas estas cosas son variables que intervienen, como ya lo estamos viendo en los resultados, en la precisión de los puntos de control. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar básicamente 3: el tiempo de observación, las efemérides y, digamos, el año de fabricación de los receptores. Alguien podría decir, y con justa razón, sí, pero tú te has quedado con 2 modelos de receptores. Sí, es cierto. O sea, la investigación podríamos llevarla más y meter más marcas y todo lo demás, pero eso también demanda recursos que la universidad no tiene, que Alpha Geomatics tampoco tiene, y que bueno, ojalá y esto llegue a oídos de muchas personas que puedan decir, aquí está mi receptor, hagamos una investigación más grande, ¿verdad? Entonces, fíjense, nosotros los términos de referencia que proponemos los hacemos un poquito más ampliados. Decimos que las efemérides pueden ser transmitidas o finales, como queriendo decir, no importa el tipo de efeméride, de preferencia con receptores multifrecuencia que además reciban todas las constelaciones, estableciendo una base en un vértice geodésico donde esté colocado un receptor de iguales características. ¿De qué viene esto? De justamente que los mejores resultados se obtuvieron cuando en la base teníamos un receptor que era capaz de oír todas las constelaciones, ¿verdad? Y no estar limitado a GPS y GLONASS, ¿verdad? ¿Qué más? Según lo observado, se nota una tendencia en el comportamiento de los intervalos de tiempo analizado en el que se encontró mayor error utilizando los equipos de la UC, por lo que se puede establecer que existe una diferencia de precisión al hacer uso de diferentes equipos bajo las mismas configuraciones. Y por tanto, se intuye, aunque no se comprueba, ¿verdad? Esto, digamos que los datos que tenemos de la investigación me parecía muy atrevido llegar a concluir esto. Entonces nos quedamos con que intuimos que la diferencia de precisión es producto de la diferencia de cantidad de canales que posee cada uno de los equipos utilizados. Por otra parte, al comparar los resultados de los equipos de Alpha Geomatics con una configuración de constelaciones GPS y GLONASS, se observó una variación en todos los tiempos de observación al hacer uso de diferentes puntos base. Es decir, al procesar los datos con estación base en punto panorámico, que es el que estaba más cerca, el que estaba en la montaña cerca de la ciudad, se encontró mayor precisión que conectado con la estación del aeropuerto de Ilopango. Para ponerlo en términos numéricos, la estación del aeropuerto de Ilopango estaba a más o menos 13 kilómetros de la universidad y el punto panorámico estaba a 7, o sea, estaba más o menos a la mitad del camino. Con lo que llegamos a validar, digamos, que la variación de precisión por la distancia es influyente, ¿verdad? Y esto es algo derivado de la investigación, pero que tiene que irse generando un poquito más con miras a llegar a una fórmula como la que propone Winker and Wolf, que dice mínimo tanto de tiempo más tantos minutos por kilómetro de separación. En los casos de comparación de efemérides transmitidas y versus las finales y las rápidas versus las finales, se observó que los menores errores se dieron cuando se tuvo como base el punto panorámico, ¿verdad? Recibiendo todas las constelaciones,
lo cual es un indicativo de que recibir la señal de todas las constelaciones, teniendo una base más cercana, se logran mayores resultados con mayor precisión. En el caso de los análisis de los datos de diferentes efemérides, se observó que al hacer uso de efemérides transmitidas y rápidas versus finales, no se dan variaciones de precisión significativas en ninguno de los intervalos de tiempo, y que los errores de mayor magnitud se pueden considerar no determinantes para el establecimiento de puntos de control de obras civiles, ¿verdad? Por ser variaciones de unidades de milímetros, ¿verdad? Y por ello se concluye que el uso de cualquier tipo de efemérides no genera variaciones significativas en proyectos de ingeniería. Bien, entonces, por aquí va más o menos la investigación. Permítame un segundo por acá. Voy a pasar esto para acá. Y entonces vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas, que como les digo, hemos ido por ahí. Les he pedido que lo vayan colocando conforme he ido hablando. Denme un segundo y me organizo por este lado. Buenas noches, ingeniero. Si gusta, le puedo leer las preguntas para que usted las vaya respondiendo de manera ordenada, de cómo han ido llegando. De acuerdo, me parece. Gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas hechas en el foro. Vladimir Zulka dice, ¿alguna referencia de la cantidad de los puntos GNS por área levantada? Bueno, eso digamos es parte de futuras investigaciones que queremos hacer, que están vinculadas justamente a la investigación de la distancia entre base y rover, ¿verdad? Los términos de referencia que les mostré establecen y dicen, no pueden estar a más de 1 kilómetro entre ellos. Bueno, hay que ver por qué, vea. Se parece mucho a lo que motivó esta investigación. ¿Por qué 4 horas? ¿Por qué 2 horas? Hay que verlo. Hay algunas convenciones populares, vamos a decir, de cuántos puntos, a qué distancia, etcétera, 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 pero realmente no tendría alguna referencia bibliográfica académica que podamos decir, aquí dice cómo es que influye la cantidad de puntos para un área en específico, ¿verdad? Muchísimas gracias. De igual manera, otra pregunta de Vladimir. Cuando se posiciona un receptor GNS por 1 hora versus otro de 3 horas, suponiendo una variación de 5 milímetros entre ambos, ¿en cuánto de distancia se puede tolerar para obras civiles? Bueno, es una buena pregunta. Lo que pasa es que un proyecto de obra civil, ¿verdad? Pensemos, lo podríamos clasificar en dos grandes grupos. Obras civiles de extensión de área, llamémosle así, y obras civiles lineales. Entonces, obras civiles de extensión de área me refiero a, por ejemplo, urbanizaciones, colonias, centros comerciales, aquello que es un poquito de área, ¿verdad? Esos 5 milímetros, como de todas maneras siempre va a tocar hacer el establecimiento de los puntos de control, de la red, más bien dicho, de la red de los puntos de control con estación total y nivelarlos con nivel fijo, ¿qué significa? Que vos, al hacer la salida o la vista atrás, como quieran que le digan en sus países, entre 2 mojones, la salida te va a dar 5 milímetros de error, ¿verdad? Ya vimos que no está dando 5 milímetros, está dando 3, 4 milímetros, que todos los que trabajan en topografía aquí me entenderán que cuando uno hace una vista atrás o una salida y uno dice, la salida me dio 4 milímetros, que dicho sea de paso, esos 4 milímetros son en XY. O sea, cuando lo descomponemos, valga la redundancia, en sus componentes X y Y, es todavía menor, ¿ya? Eso quizás me faltó aclarar. Esos 4 milímetros son en la resultante, ¿vea? La raíz cuadrada de delta X más delta Y. Entonces, esos 4 milímetros en sus componentes norte y este bien podrían ser, qué sé yo, 2 milímetros y tanto, 1 milímetro y tanto. Eso es despreciable. Entonces, es ahí donde yo digo que tenés 5 milímetros, no importa, porque quiere decir que la salida te va a dar con 5 milímetros de error, pero como siempre la vas a cerrar con estación total y la estación total te va a dar la precisión
todavía por debajo de eso y hay que hacer el ajuste de red, entonces es completamente despreciable, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Julio Zapata. Dice, tengo que hacer un trabajo de tesis en la facultad midiendo con un receptor Stornex, pero para hacer el procesamiento no tengo ninguna licencia para determinar coordenadas. Mm. Me enteré del software Tersus de libre licencia. ¿Usted Ujú. tiene alguna opción de este software? Me serviría. No, pero tengo de RTCalib y tengo de Emily de Studio, que para el caso es lo mismo. O sea, para el caso es lo mismo de que son software gratuitos. Entonces, poneme un correo electrónico, egranados@alfageomatics.com, egranados@alfageomatics.com, y yo te voy a enviar un video de una clase que di sobre cómo procesar datos GNSS con software libre. Lo hacemos con el RTCalib y cómo se llama, y con el Emily de Studio, y eso te va a servir. Nunca he trabajado con Tersus, pero seguramente es lo mismo. O sea, al final del día, los software de procesamiento, todos te van a pedir lo mismo, ¿verdad? Muchas gracias. Tema Moller nos hace la pregunta, ¿cómo saber o comprobar de cuántos canales tiene mi receptor GNS? Eso está en las especificaciones del fabricante. Si me dan un chancecito, veo yo aquí, a ver, manuales y archivos de consulta, equipo, GNSS. Vamos a ver si me salen este que tengo aquí y les comparto pantalla a los que están del otro lado. Un segundito. Creo que en este no va a estar, creo. Vamos a ver. Porque este es como el comercial, digamos. Ah, no, aquí están las especificaciones. Aquí está, ve. Aquí está. Este es el número de canales. Este es el número de canales que tiene el receptor, ¿verdad? Por ahí veo un asterisco que no sé a qué nos conduce. Me parece que nada. Pero sí, o sea, en las especificaciones del producto, si uno pone el modelo del receptor, que en mi caso, por ejemplo, es el E300 Pro, E300 Pro Datasheet, ¿verdad? Y ahí le sale las especificaciones de cuántos canales son, ¿verdad? Muchas gracias. La misma persona pregunta, me surgió una cuestionante de cuán relevante es el error de geolocalización al milímetro para cartografía. ¿Sería más relevante el error al milímetro para el monitoreo geodésico? Sí, toda la vida. Toda la vida. O sea, es que por eso es que yo desde el principio de la ponencia, digamos que fui claro en el sentido de decir, miren, esta investigación está enfocada a proyectos de obras civiles. Y así de hecho se tituló la investigación. ¿Por qué? Porque en un proyecto de ingeniería, en una construcción, como diríamos en palabras más mundanas, estos 5 milímetros no van a afectar. Entonces, y si se dan cuenta, yo comencé con términos de referencia vinculados a proyectos de construcción, llámese carreteras, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando nosotros queremos hacer monitoreos geodésicos, llámese monitoreos geodésicos de deslizamientos de, o de desplazamientos de montañas y todo lo demás, por supuesto que esos 5 milímetros son una enorme distancia. Pero aquí eso es la conclusión a la que yo quiero, o sea, que yo quiero enfatizar. Yo siempre le digo a la gente, me dicen, ¿cuánto tenemos de error, Edgar? Me dicen, tenemos 20 centímetros. Uy, me dicen, 20 centímetros, qué montón. No, espérense, 20 centímetros en 1 kilómetro no se nota, ¿verdad? Entonces siempre hay que matizar los errores y eso es una cosa que yo enfatizo mucho en mis clases, porque los estudiantes de ingeniería, quizás acostumbrados a cómo han estudiado sus materias básicas, en el que en física, todos aquellos súper rigurosos, ¿verdad? Llegan a las materias prácticas, como por ejemplo topografía, y me dicen, mire, la escritura del terreno no me cierra por 3 centímetros. Y yo le digo, ¿y cuánta área estamos hablando? De 5 hectáreas. No, hombre. O sea, siempre un error se tiene que matizar en función del contexto. Y bien han señalado que cuando se trata de monitoreo de monitoreos geodésicos
donde nos interesa deriva de placas, donde nos interesa movimientos de montañas, estos 5 centímetros que para obras civiles yo estoy diciendo, no, hombre, no importa, ahí sí van a importar, ¿verdad? Pero esos son otros 5 pesos, como decimos, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos una pregunta en nuestro Facebook Live que es de Aristides Cortés. En el tema de muestreo, ¿en alguna forma podría influir la geografía del terreno? Lo mencionó en función que el muestreo solo se hizo en una zona urbana. Y al hacerlo en una zona montañosa, ¿qué tipo de influencia puede tener? Bueno, lo que pasa es que en términos generales, la topografía como tal no influye, al menos de manera directa, en la precisión de los receptores. Digo de manera directa porque estamos hablando de que estos satélites están a 20.000, lo mencionaba en la presentación, están a 20.000 kilómetros, 20.000 kilómetros, no metros, 20.000 kilómetros de distancia. Entonces, una montaña, por grande que sea, imagínense el Everest, no va a influir grandemente en el tema de la posición XY. Pero sí es cierto que es importante a la hora de establecer los puntos de control volver al concepto que les comentaba de máscara y ventana. Es decir, nosotros tenemos que ir buscando las zonas más despejadas donde el receptor pueda escuchar de mejor manera los satélites. Esa es la razón por la que los puntos de control de la red geodésica nacional de casi cualquier país están en montañas, ¿verdad? Porque aunque sea difícil llegar a la montaña, es donde menos obstrucciones hay, ¿verdad? Entonces, quizás al ponerlo en un valle, la montaña le haga sombra al receptor, pero no es porque necesariamente la montaña influye como tal en la precisión, sino por el concepto de máscara y ventana que les expliqué en su momento. Muchísimas gracias. Con esta pregunta vamos a cerrar, que es de Carlos Morales. Excelente cátedra. Pregunto, ¿ya enviaron las recomendaciones a las instituciones como el MOP o Fovial? No, todavía no. De hecho, la idea es hacerlo. Esta presentación se va a volver a dar en el Congreso de Ingeniería de la UCA. La idea es enviarles invitaciones a ellos para que lleguen a esa ponencia. Y lo otro también es que me lo estoy pensando un poco y les voy a explicar por qué. Porque, digamos, a esto todavía le falta bastante tela por cortar. Es decir, nosotros aquí solo hemos investigado efemérides y tiempos, pero sí me gustaría hablar de distancias, ¿verdad? De épocas. Entonces, me gustaría generar unos 2 o 3 trabajos de investigación más que vayan consolidando todas las variables como para poder llegar y decir, vaya, miren, así tiene que ser considerando todas las variables que tenemos. Así como la tenemos, creo yo que se ha logrado un avance significativo, al menos para determinación del tiempo y vinculado a las efemérides, pero hace falta todavía otras variables más. Y entonces por eso es que voy ahí un poquito de a poco, vea, sacando todas las variables. Esto, como lo hacen en las grandes universidades, y no es por echarme flores, pero esto es sentar una línea de investigación que puede durar años de años, ¿verdad? Con varias generaciones de graduandos hasta poder ya llegar a una conclusión bastante cimentada, ¿verdad? De estos temas. Así que es un sí, pero no, ¿verdad? Es un sí, pero no porque falta. Pero la investigación, por supuesto, la invitación, perdón, por supuesto, está girada. Esto igual va a subirse al canal de YouTube y siempre termina llegando a técnicos de estas instituciones, donde, dicho sea de paso desde ya, o sea, bienvenidos están para que podamos platicar y ver todos los resultados que hemos obtenido, que aquí lo hemos hecho de manera bastante tropicalizada, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Dentro del foro de consultas, tanto de Facebook como por este medio, ya no hay ninguna pregunta, ingeniero. Entonces creo que podremos dar por concluido nuestro webinar. Creo que ha sido de bastante conocimiento para todos. Sabemos de que el mundo de la geomática, el mundo de la topografía está innovando cada vez más
y agradecemos su participación por compartir sus conocimientos con nosotros. Sabemos que en un futuro tendremos próximas ponencias y que están todos cordialmente invitados para que podamos seguir conociendo acerca de esta innovación que estamos teniendo. Ok, bueno, agradecido con todos por su tiempo, por la atención, por el interés, ¿verdad? Y cualquier cosa, ya saben, a través de las redes de Alpha Geomatics, todos los comentarios y consultas son bienvenidos. Muy amable, gracias a Cecilia, que es la coordinadora del área de comercialización de Alpha Geomatics, por el apoyo para el webinar. Gracias, Cecilia.